Bien, buenas noches a todos y como lo hemos venido haciendo, vamos a iniciar este encuentro con la oración por la canonización de los mártires riojanos, que como ya he dicho varias veces, uno de ellos, Wenceslao Pedernera, es el patrono de los animadores bíblicos. Así que nos unimos al jubileo que propone la diócesis de La Rioja por los 50 años del martirio de estos beatos. Así que les invito a unirnos en oración. Y decimos, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Él y por Él manifestaste bienaventurados a los que tienen hambre y sed de justicia, y a los perseguidos y ultrajados por causa suya. Te imploramos que la Iglesia en Argentina recoja y siga siendo fecunda la siembra evangélica de los beatos Enrique Angelelli, Carlos de Dios Burías, Gabriel Longville y Wenceslao Pedernera. Te pedimos la gracia de ver proclamados sus nombres entre los santos mártires de tu Iglesia, que sus vidas y muertes como testigos de la fe en Jesús afiancen por tu espíritu la esperanza en el corazón de tu pueblo, para que, peregrinando hacia el tincunaco final, construya la paz en la justicia y el amor. Amén. Sí, buenas noches a todos. Me corresponde presentar a Javier como Javier intentó presentarme a mí el jueves pasado. Es el padre Javier Di Benedetto Teira. Nació en Avellaneda el 7 de marzo de 1984. Tiene 42 años. Se crió, sin embargo, en Bahía Blanca. Es el segundo de 4 hermanos. Estudió filosofía y teología en el Seminario Santo Cura de Ars, en la provincia de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Se ordenó sacerdote para la arquidiócesis de Bahía Blanca el 17 de diciembre de 2016. Tiene experiencia en el campo de la prevención y abordaje comunitario de las adicciones. Es cofundador del proyecto Hogar de Cristo, calle Belén, en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Está cursando la maestría en teología bíblica por la Pontificia Universidad Católica Argentina, que me tocó acompañarlo como profe un tiempito. Tiene que terminar la tesis todavía, así que espero que la termine. Va a ser sobre las bodas de Caná. Hipertelentró es una de las nuevas adquisiciones del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica y está en el área de formación. También es párroco, como si tuviera poco tiempo, desde el 2020 en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús de Médanos, provincia de Buenos Aires. Con esta breve introducción, ya te dejo, Javier, a vos para que comiences el tema. Bien, gracias, Gabriel. Vamos a tratar de hacer esto, ya sé que cada uno está frente a una pantalla, vamos a hacer esto lo más dinámico posible, aunque bueno, esta tecnología también nos brinda la posibilidad de poder volver a un video que quede subido o lo que sea. Entonces, comencemos por el material didáctico, si quieren. Si quieren, algunos si tienen Biblia a mano, ¿sí? Estaría bueno, si tienen Biblia a mano, ¿sí? Así vemos algunos de los pasajes que van a ser de los evangelios, así que de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así que si tienen Nuevo Testamento también va. Y si alguno, por favor, pudo abrir el archivo que le mandé por el chat de este Zoom. Bueno, esta semana en la que nos encontramos todavía, el 24 de marzo, para nuestro país, no sé si hay alguien de otro lugar que no sea Argentina, celebramos como palabra amplia celebración, o sea, recordamos, hicimos memoria del comienzo del 50 años del comienzo del último golpe militar en Argentina. Esta charla o este momento y este ciclo de charlas que hoy cierra, como decían, es sobre la paz. Momentos conflictivos, si los hubo en nuestro país,
de los cuales, a esto me quiero referir específicamente, en el cual sabemos que yo tengo mis hermanos militan, digamos, son muy comprometidos en la militancia política, más antes, ahora con sus familias por ahí dividen más el tiempo, de quienes aprendí un montón y sigo aprendiendo de mis propios hermanos, hermanos de sangre, digo, y casi nunca pudieron entender por qué dentro de la misma Iglesia Católica, o la misma Iglesia, los portadores del mensaje de paz, hay algunos que, como rezamos en la oración, son mártires en aquellos años, como los mártires riojanos y el obispo Angelelli, y otros que, bueno, hasta religiosos que están detenidos por, bueno, y presos todavía y juzgados por bueno, de velar secretos de confesión, bueno, cosas graves bueno, que nos ponían en distintos lugares. Otros, por ejemplo, cristianos que se unieron a grupos armados. Bueno, se ve entonces que el mensaje de paz de los a que nosotros somos receptores, por ahí no está tan claro. Y un poco esas son las preguntas. Las preguntas respecto entonces a lo bíblico serían algo así como el mensaje de paz de los evangelios que hablan sobre la paz. Ahora lo vamos a ver. ¿Es original? ¿Hay un mensaje propio de la paz específicamente cristiano? ¿Eso es heredado de otras tradiciones? ¿Qué tipo de consecuencias podemos sacar de ese mensaje de paz a través de los evangelios? Bueno, me parece que entonces el trabajo de los biblistas no es tanto ofrecer certezas, creo que certezas a veces tenemos muchas, sino más bien plantear cuestiones problemáticas, ¿sí? Que, bueno, abren a pensar y muchas cosas que tenemos a veces parece incorporada de cierta manera, bueno, cuando volvemos a los textos fundacionales del cristianismo, por decirlo de alguna manera, a los evangelios, bueno, nos encontramos con ciertas cosas que no era tan como pensábamos. Así que más o menos este camino los invito, que los textos del Evangelio, de los que tenemos como evangelios en nuestras Biblias, según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan, recogen la experiencia cristiana, ¿sí? La experiencia cristiana de distintas comunidades, ¿sí? Con un núcleo en común, ¿sí? Con un núcleo en común, pero es la interpretación de los hechos y los dichos de Jesús, principalmente su muerte en cruz, su Pascua, y la transmisión, ¿sí? Los evangelios, muchas de las diferencias que encontramos entre distintos textos bajo el mismo título, es decir, la multiplicación de los panes, por ejemplo, las podemos entender o las podemos explicar desde que esa comunidad tuvo a alguien a quien comunicarle algo y lo hizo de manera que se adaptó a su auditorio, a quien le estaba escuchando. Por eso un auditorio tenía el Evangelio de Mateo, otro auditorio tenía el Evangelio de Marcos, de Lucas y de Juan, y experiencias comunitarias distintas. Eso explica muchas veces la divergencia o los pequeños detalles e hincapiés que le da cada comunidad a los textos del Evangelio. Por eso nosotros no tenemos 4 evangelios idénticos, sino que son, como sabemos,
diversos. Insisto, con un núcleo en común, pero diversos, ¿sí? Porque reflejan y transmiten, insisto con esto, la experiencia de comunidades cristianas. Y ahora le agrego lo siguiente, que nos va a servir para, para lo que vamos a encarar ahora, con contextos distintos. Mucho de lo que hay en los textos, ¿sí? Lo escribimos, lo entendemos a través del contexto, ¿sí? Y empezamos, si quieren, con el apunte, ¿sí? Hablando de contexto, en que vivían estas primeras comunidades cristianas, sabemos entonces en torno al siglo I de nuestra era, ¿sí? Vivían primero en un contexto del Imperio Romano, ¿sí? Justamente con respecto a la paz, en el Imperio Romano estaba viviendo su esplendor denominado la Pax Romana, ¿sí? Eso está todo en el apunte. Es un periodo de estabilidad impuesta por el poder militar, por las legiones y por supuesto, por el sometimiento y la obediencia al orden imperial, ¿sí? Era una paz, ¿sí? Mientras vos no te rebeles contra el imperio, ¿sí? La famosa Pax Romana, ¿sí? Donde se garantizaba el comercio, el orden, pero se castigaba severamente cualquier perturbación. Entonces, ahí en el apunte tienen algo en letra más chiquita que va a justificar, o son un poco los fundamentos de lo que aparece en letra más grande, para así lo distinguimos un poco. Bueno, entonces tenemos por un lado la paz romana, la paz impuesta a la fuerza, y después tenemos dos famosas corrientes filosóficas que son nacidas con anterioridad y son el estoicismo y el epicureísmo. Difícil, ahí pobre la traductora, pero bueno, son dos corrientes filosóficas que también, como la filosofía no solamente indicaba como cierto conocimiento intelectual, sino que proponía un modo de vida, ¿sí? El estoicismo proponía un modo de vida que se puede sintetizar con la palabra respecto a la paz sobre la apateia, se dice en griego. Bueno, que nosotros tenemos la palabra, nuestra idioma, que es apatía, ¿sí? A, que es un negativo, y patos, o pasos, que es el sentir, ¿sí? Es la apatía, o sabemos bien cuando decimos que alguien es apático, apática, que es como que nos marca una distancia. Entonces, esa apatía del estoicismo es el control de la razón sobre las pasiones, sobre los sentimientos, esas cosas que nos quitan la paz, ¿sí? Proponiendo como ideal de vida la autarquía, o sea, la autosuficiencia, ¿sí? Bien, después está el epicureísmo, que proponía la ataraxia, que es un estado de calma que resulta de eliminar todos los miedos y los deseos innecesarios, ¿sí? Epicuro decía, en fin, todas nuestras acciones es no sentir dolor ni temor. Cuando esto se consigue, la tempestad del alma se serena, ¿sí? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, solamente lo menciono, Pablo, en su proceso misionero, de eso no sé si lo mencionaste vos, Gabriel, la vez pasada, específicamente creo que no, pero bueno, nos contó sobre eso La Paz en las cartas de Pablo, el encuentro pasado, Gabriel. Dice que, bueno, cuando Pablo llegó a Atenas, ¿sí? En el corazón de donde se daban los debates filosóficos, en el Ágora, dice en el capítulo 17,
también algunos de los filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él. Eso está en el capítulo 17, versículo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Quiere decir que es la única vez que el Nuevo Testamento los menciona. Pero bueno, son mencionados estas corrientes filosóficas que, insisto, proponían un modo de vida. Es decir, un modo de reaccionar ante los conflictos o un modo de gestionar los conflictos para encontrar la paz. ¿Sí? Bueno, ¿alguno quiere leer? En el cuadro dice en síntesis. Puedo leer. A ver. Dice, en síntesis, estamos ante dos grandes posturas que buscar resolver situaciones conflictivas y obtener la paz. Una, la del imperio, por medio del sometimiento de la divergencia, Pax Romana, y la otra, con la evitación de la incomodidad a través del esfuerzo personal, el estoicismo, con su apeteia, que promovía la participación política, y el epicureísmo, con su ataraxia, que proponía una vida retirada de lo público. Gracias por la lectura. Son propuestas de paz, sintetizo, propuestas de paz en torno, en el contexto del nacimiento del cristianismo, ¿sí? Que es lo que vamos a ver de una manera reflejado en los textos que vamos a trabajar ahora. ¿Sí? Ahí ya terminamos entonces la primera parte. La segunda parte de esta charla, o de esta compartida, vamos a ver, elegí para así no hacer algo demasiado teórico, que me cuesta, como ven, elegí trabajar los 4 aportes de los 4 evangelios, uno de Mateo, uno de Marcos, uno de Lucas y uno de Juan, sobre la paz, ¿sí? Que es importante entonces haber tenido este contexto. Bueno, metiéndonos las palabritas, que nos gusta mucho a los biblistas, bueno, en el primer encuentro, Leandro Verdini nos habló de la palabra que se usa en hebreo para referirse a la paz. ¿Alguien se acuerda cuál es? Aparte es una palabra muy conocida. ¿Pues se la acuerdan? Uy, están revisando los Shalom. apuntes. Shalom. Muy bien, Amelia. Muy bien. Es la palabra shalom, que se refiere a la paz, y es muy interesante. Les contaba Leandro cómo qué implica la palabra paz, que no es solamente la ausencia de conflictos, que tiene que ver entonces más como una armonía con el designio de Dios. Bueno, eso lo tenemos por ahí para repasar. Bueno, como sabemos, los cristianos, ¿sí? Las comunidades cristianas, leían la versión griega de la Biblia hebrea. O sea, la versión griega, que después le contamos por qué, se llama de los 70 o la Septuaginta, donde la palabra shalom se lee eirene, paz es eirene, ¿sí? Así se lee, se escribe en griego, se recibe la palabra todas las veces, diríamos que en la Biblia, hablando, por eso no, a veces quedan grabadas estas cosas y uno, bueno, no quiere hablar tecnicismo, ¿no? Pues, casi todas las veces, diríamos que en la Biblia hebrea aparece la palabra shalom, en griego, como lo leen las comunidades cristianas, aparece la palabra eirene. Y esa es la palabra entonces que va a usar el Nuevo Testamento casi la mayoría de las veces para referirse a la palabra paz, ¿sí? Si lo queremos hacer mal y pronto, cada vez que en nuestro Nuevo Testamento leemos la palabra paz, en el original griego dice eirene, ¿sí? El nombre que nosotros usamos, Irene, significa paz, ¿no? O Ireneo en masculino.
Bueno, acá leo un poquito el apunte. La palabra, entonces, en el griego original, Irene, aparece 4 veces en Mateo, una sola vez en Marcos, 14 veces en Lucas, en los Hechos de los Apóstoles 7, ¿sí? Y en el Evangelio de Juan 6 veces. Y acá va una aclaración. Esto no quiere decir que los textos traten el tema de la paz o el modo de resolver los conflictos estrictamente cuando escriben la palabra Irene. Eso lo vamos a ver en el caso de Marcos, ¿sí? En el que elegí yo para trabajar Marcos, ¿sí? Esto entonces quiere decir que a veces los evangelios hablan de resolución de conflictos o cómo gestionarlo y no escriben específicamente la palabra Irene o paz, ¿sí? No, en los evangelios no encontramos el adjetivo pacífico, no está, y encontramos dos palabras muy propias que el Evangelio de Mateo, que es la que vamos a trabajar ahora, usa el adjetivo, en realidad es un adjetivo que lo traducimos como, ahí lo pusimos como pacificador, ¿sí? Que funciona como sustantivo, ahora lo vamos a ver, pero es un adjetivo. Y en Marcos usa el verbo tener paz. Esas dos palabritas de los dos evangelios. Pero bueno, vamos a meternos ahora al trabajo. Entonces, vamos a ver un aporte de Mateo, un aporte de Marcos, un aporte de Lucas y un aporte de Juan. ¿Sí? Comencemos, es en el orden en el que aparecen los textos de los evangelios en nuestras Biblias. ¿Sí? Y una aclaración por las dudas. Solemos considerar que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el segundo tomo, cuyo primer tomo es el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Lucas y Hechos es una gran obra que la consideramos en 2 tomos, que de alguna manera le quedó injertado en el medio el Evangelio de Juan, para decirlo así, rapidito. Por eso a veces hablamos de Lucas Hechos como una sola obra. Bueno, entonces estamos en Mateo ante un texto de los más conocidos que hay. Si alguien quiere buscar en su Biblia, alguien tiene Biblia a mano, buscar el capítulo 5 de Mateo. Cielo de Citibel, impresionante. Ajá, sí. Bueno, Bueno, entonces, dichosos, tenés ahí, entonces. No, espera, dichosos. sí, ahí te digo, Ajá, Espera un poquito. bueno, ¿Sí? Te voy a decir lo que lee. Solamente el versículo 9, o sea, 5:9, ¿sí? dictado. Solamente esa. Dale, leemos Muy eso. bien. Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará sus hijos. Muy bien. Y después, léete, si podés, ya estás ahí, el versículo 23 y 4. Bueno, lo busco. Espérate que estoy con poca luz. Bueno, 23 y 24, ¿no? sí. Así pues, si en el momento de llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, luego regresa y presenta tu ofrenda. Bueno, muchas gracias. Entonces, en este capítulo 5, que trabajamos estos dos textitos, es una sección muy importante para el Evangelio de Mateo, porque así va a presentar a Jesús. ¿Sí? Es como el discurso de presentación
para el Evangelio de Mateo. Y si alguno ahora, así no me escucha tanto a mí, quiere leer el apunte del que dice 2:1 Mateo, ¿quién se anima a leerlo? A ver, Acá lo ¿alguien pudo leo. abrir el apunte? Dale. Mateo, felices los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. En el Evangelio de Mateo, redactado para ser recibidos por oídos hebreos y reconocidos como el Evangelio de la Iglesia, la paz se manifiesta como una praxis eclesial que trasciende la mera ausencia de conflicto para convertirse en una identidad activa de filiación divina. Al decir a los pacificadores como aquellos que serán llamados hijos de Dios, Mateo utiliza un semitismo que denota imitación. El discípulo es verdaderamente hijo cuando refleja el carácter del Padre a través del binomio indisoluble de paz y justicia. Shalom y... Sí, no importa, lo de paréntesis no lo lean. Ok. Mucho. Esta raíz del Antiguo Testamento se fundamenta en pasajes proféticos y sapiensales, donde ambas realidades son inseparables, como en el Salmo 85, versículo 10, que celebra que la justicia y la paz se besaron, o en Isaías 32, versículo 17, donde se sentencia que el efecto de la justicia será la paz. La exigencia de Mateo es tan radical que antepone la reconciliación vincular al rito sagrado, ordenando interrumpir la ofrenda en el altar, término que hace referencia al culto en el templo, para sanar primero el vínculo con el hermano, subrayando que el culto a Dios es inválido sin una previa justicia relacional con la comunidad. Bueno, gracias. Era. Muchas gracias. Entonces, bueno, esa es la propuesta. Ya le digo, esto no agota, lo aclaro no agota cómo la comunidad de Mateo concibe la paz. No lo agota. Para compartir una charla que, que tiene que durar no demasiados minutos como estamos haciendo ahora, para no aburrirnos, bueno, entonces elegí un aspecto de cómo se trabaja, de cómo se transmite la paz, ¿no? La paz entonces, fíjense qué fuerte cómo pone la paz en relación al culto, ¿no? La reconciliación en relación al culto. Es muy interesante, ya te digo, en Mateo es el evangelio en que encontramos también ese protocolo de la corrección fraterna, ¿sí? Lo encontramos aquí en Mateo. Entonces, ya tenemos un aspecto. Después, si alguno quiere leer el capítulo 13 de Marcos, ¿sí? Tiene ahí el capítulo 13 a partir del versículo. Pero bueno, si vayan buscando el capítulo 13 de Marcos, a partir del versículo 5. Amén, ya muy bien. Bueno, amén. Le voy a invitar entonces a vivir una experiencia ahora. A vivir una experiencia a través del capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Es una experiencia que no tratemos de entenderla tanto desde la mente, que es menos mal si quiere organizar las cosas y tratar de entender, porque parece ser que es una experiencia bien caótica, ¿sí? Nos tiene que quedar, bueno, yo no los quiero condicionar tanto en la lectura, pero nos tiene que quedar una experiencia bien caótica. Si alguno tiene el texto enfrente, no solamente la que va a leer, porque a veces lo escuchado se nos esfuma, traten de detectar ahora en la lectura todos los conflictos que aparecen, ¿sí? Todos los tipos de conflictos que aparecen.
Es una lectura un tanto extensa, ¿sí? Pero tratamos de detectar los distintos conflictos que aparecen en este relato, ¿sí? ¿Sí? La consigna. Muchos van a aparecer, tratemos de detectar algunos. Si quieren hacer trampa, se pueden fijar en el apunte porque está. Si no quieren, si quieren que más o menos lo llevemos, eh, solamente lo escuchan. A ver, ¿quién se anima a leerla? ¿Y Amelia? Entonces Jesús comenzó a decirles, tengan cuidado de que no los engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, soy yo, y engañarán a mucha gente. No se alarmen cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras. Es necesario que esto ocurra, pero todavía no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. En muchas partes habrá terremotos y hambre. Este será el comienzo de los dolores del parto. Estén atentos. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas, y por mi causa serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos. Pero antes, la buena noticia será proclamada a todas las naciones. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir. Digan lo que se les enseñe en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Y un poquito más, a ver. Cuando vean la abominación de la desolación usurpando el lugar que no le corresponde, el que lea esto entiéndalo bien. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. El que esté en la azotea de su casa, no baje a buscar sus cosas. Y el que esté en el campo, que no vuelva atrás a buscar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Rueguen para que no suceda en invierno, porque habrá entonces una gran tribulación, como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si el Señor no abreviara ese tiempo, nadie se salvaría, pero los abreviará a causa de los elegidos. Si alguien les dice entonces, el Mesías está aquí o está allí, no lo crean, porque aparecerán falsos Mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Pero ustedes tengan cuidado, yo los he prevenido de todo. Bueno, sí, vamos a leer hasta ahí. ¿Alguien se anima a decir qué conflictos detectó o hay en este pasaje? Hay muchos. Yo, María, ¿Perdón, cómo? María de Catamarca. Sí, a ver, María, ¿cuál encontraste vos? Eh, Engaños, mucha alarma, guerras, terremotos, hambre, ¿Alguien quiere sumar alguno con- más? condenas. Desconfianza, suma ahí Lorena. Bueno, vieron que da la sensación que parece que Marcos, antes de comenzar el relato de la pasión, que justamente comienza en el capítulo siguiente, condensó así como si fuera una colisión de un tren con el relato de la pasión, todo el caos que hasta podemos imaginar. Les leo esto rapidito del apunte.
La comunidad de Marcos no elude los conflictos a la hora de escribir la buena noticia, ¿sí? Esto puede provocarnos cierta angustia en lectura. Primero hace referencia a la violencia bélica, que la podemos entender que es la gran revuelta judía contra el imperio, que luego fue aplacada y le valió la destrucción del templo en el año 70, ¿no? El templo de Jerusalén. A este caos se le suman terremotos, que de alguna manera parece que están documentados, ¿sí? Entre el 50 y el 60 después de Cristo, y el texto también integra la ruptura institucional con las autoridades judías de la comunidad cristiana, señalando que los discípulos serán entregados a tribunales, que es el Sanedrín, y los azotarán en las sinagogas. También se mencionan las crisis derivadas de los vínculos familiares. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Finalmente aparece el conflicto al reconocimiento de los Mesías. Van a aparecer algunos que se dicen Cristo, haciendo milagros. Bueno, y fíjense, ante esta actitud de tanto conflicto, muchas veces nosotros cuando pasan cosas y eso, nos falta alguien que entre ruidito de mate te dice, finjamos demencia, ¿sí? Hagamos como que no pasa nada. Bueno, parece ser que ese es todo lo contrario al mensaje de Marcos, que lo vamos a encontrar condensado en el último párrafo del capítulo 13 que no hemos leído, del 33 al 37, donde aparecen 3 palabras con el mismo hincapié, ¿sí? Que es miren, vigilen, velen, ¿sí? Esta propuesta dista mucho de ser una actitud fugitiva frente a los conflictos, sino que revela que la paz para esta comunidad es la capacidad de permanecer despiertos cuando parece que todo se desmorona, ¿no? La propuesta de Marcos sobre los conflictos. En este capítulo, como les decía al principio, no aparece específicamente la palabra paz, pero sí nos muestra cómo la comunidad cristiana de Marcos parece que gestiona todo este caos que ocurría en el contexto del cristianismo naciente. La exhortación a vigilar, a estar atentos, despiertos, ¿sí? No hacer como que nada pasa. Bueno, según la hora, voy un poquito más rápido, ¿sí? Porque así por ahí nos podemos escuchar un poco. Y después hacemos lugar a pregunta al final. Traten de hacer preguntas que sepa responder, ¿no? Hagamos paquete. Entonces, vamos a pasar a Lucas, ¿sí? Lucas, como decíamos, es el evangelio que más utiliza la palabra paz, Irene, pero nos vamos a centrar solamente en los 2 primeros capítulos, ¿sí? Donde está el famoso cántico de Zacarías, el padre de Juan Bautista, donde dice que va a encaminar nuestros pies por el camino de la paz. Después está en la escena de los pastores, ¿sí? Todos textos del capítulo 1 y 2 de Lucas, que los llamamos los relatos de la infancia, lo que solemos leer para la Navidad. Entonces, los ángeles proclaman paz en la tierra. Y cuando Jesús es presentado en el templo, Simeón se despide de este mundo de alguna manera porque vio la salvación, puede irse en paz. Bueno, sabemos que Lucas, al comienzo del capítulo 2, hace referencia explícita, los leemos, ya te digo, los textos en la Navidad, ¿sí? A los gobernadores del Imperio Romano, ¿sí? Más cuando hace referencia al censo, César Augusto y Cirino, gobernador de Siria, ¿sí? En los primeros versículos del capítulo 2. Y ahí el evangelista, o la comunidad cristiana, le otorga a Jesús títulos, que le podemos decir mesiánicos o cristológicos, le otorga títulos a Jesús que son títulos que usaban
los emperadores romanos, como Salvador, Señor, Hijo de Dios, ¿sí? Y también el nacimiento de un emperador se anunciaba como una buena noticia. Entonces, esos títulos se los presenta, la comunidad cristiana se los adjudica a Jesús, ¿sí? Acá entonces parece ser, y lo voy a decir con palabras de un autor español, ¿sí? En el libro Así empezó el cristianismo, Rafael Aguirre Monasterio dice: estos textos de Lucas y de hecho de los apóstoles, que se refiere a cuando Pedro proclama ante el auditorio romano al centurión, ¿sí?, del ejército romano y a su casa, Dios anuncia el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esto está en el capítulo 10 de los Hechos. Estos textos tienen una intención polémica y enfrentan la paz romana basada en el poder y la fuerza, con la paz que trae Jesús, basada en el servicio y la no violencia. Significa la denuncia de la paz romana que proporcionaba tranquilidad, pero apoyada en la presión y la violencia. Para Lucas, el Salvador es Jesús, no el emperador. Él conduce nuestros pasos por el camino de la paz, el mismo que fue víctima de aquella pax romana. ¿Sí? Tenemos entonces un anuncio que podríamos decir contraimperialista. ¿Sí? En el contexto de la paz romana, los cristianos proponen un modo de paz. ¿Sí? Ahora vamos al Evangelio de Juan. ¿Sí? ¿Cómo vamos ahí? Necesito que alguien abra el micrófono y diga algo. Todo bien. ¿Venimos bien? Bueno, el Evangelio de Juan. Tan hermoso, tan simbólico. Bueno, en el cuarto Evangelio, el Evangelio de Juan, la palabra paz se reserva solamente para lo que llamamos el libro de la hora. ¿Sí? El libro de la hora, pues van escribiendo en el chat e intento leer, el libro de la hora, sabemos que la macroestructura de Juan es simple, la macroestructura, la estructura general, que es hasta el capítulo 12, es el libro de los signos, ¿sí? Ahí adentro está el texto de la tesis que tengo que terminar, ¿sí? Podemos entender el capítulo 12 como una bisagra, y el comienzo del capítulo 13, que es el que vamos a esta Semana Santa, la semana que viene, todos los jueves de la Cena del Señor, invariablemente, escuchamos el capítulo 13, que nos relata el lavatorio de los pies. El lavatorio de pies de parte de Jesús está en el único evangelio donde se encuentra, como saben, es en Juan. Así comienza el gran libro de la hora, el cuarto evangelio. Y después todos los Viernes Santos le escuchamos, proclamamos la pasión según San Juan. ¿Sí? Entonces, el cuarto evangelio no escribe la palabra paz. El cuarto evangelio no escribe la palabra paz hasta comenzado el libro de la hora. ¿Sí? Siempre la palabra paz aparece en boca de Jesús. ¿Sí? Todas las veces que en el Evangelio de Juan aparece la palabra paz, la dice Jesús, no sus discípulos, no otros personajes. La primera vez entonces que se menciona es en esta frase que elegimos como título del cuadernillo, que es: les doy la paz, les doy mi paz, perdón, no como la da el mundo. ¿Sí? Para recalcar que parece ser que la comunidad cristiana, la comunidad juánica, sabe que se habla de paz, ¿sí? Ahí está el tema de las palabras, pero el significado, el contenido, la paz que quiere vivir la comunidad cristiana es algo distinta a la
a la idea de paz que se vive o que se propone. Leo esto del cuadernillo, del apunte. Para un lector del siglo I, la paz del mundo evocaba tanto la paz romana, que la vimos, como el ideal de los filósofos, que buscaban la paz mediante la ausencia de la turbación o el esfuerzo de la voluntad individual. ¿Sí? Frente a estos modelos, podemos encontrar el mensaje sobre la paz que nos legó la comunidad juánica, que parece ser que lo dejó codificado en el texto que ahora vamos a leer. ¿Sí? Ahora vamos a leer un texto que lo solemos proclamar en Pascua, por supuesto, que es del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Vamos a leer a partir del versículo 19 al 23. El texto se extiende hasta el versículo 29, pero vamos a leer solamente hasta el 23. Y ya después de esto hacemos un cierre y luego debate para el que se anima. Así que si alguien tiene Evangelio de Juan, capítulo 20, a partir del versículo 19, lea por favor hasta el 23. A ver, dígame un nombre por ahí. Yo lo tengo. Bueno, te escuchamos. Juan 20, del 19 al 23. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se lo retengan. Gracias. Entonces, de alguna manera, pareciera que la propuesta del resucitado, la propuesta de paz de la comunidad juánica, la paz no comienza cuando las heridas desaparecen. La paz no empieza en el momento luego de que las heridas desaparecen, sino que a la vez, ¿sí? A la vez, mostrando sus manos y su costado, sabemos que son las marcas de las heridas del proceso de la pasión y la crucifixión, les dice paz. ¿Sí? Es a la vez, ¿sí? La paz en medio de las heridas, no después. ¿Sí? Tendríamos un montón de cosas para decir. Fundamentalmente, si sacando alguna conclusión parcial, tenemos un montón de cosas que decir, lo que nosotros queremos es mostrar, ¿sí? Confrontar con los textos. Si algo de originalidad tiene la propuesta cristiana sobre la paz, seguramente heredada de la tradición judía, por eso decimos la tradición judeo-cristiana, es que la paz es vincular, es relacional. ¿Sí? Muchas veces queremos encontrar paz lejos de los demás, encontrar paz cuando los conflictos se terminan, encontrar paz sin compromiso, ¿sí? Encontrar paz fugándonos de los conflictos, ¿sí? Y pareciera ser que no es la paz que nos proponen, por lo menos las primeras comunidades cristianas
en los textos que acabamos por lo menos de sobrevolar un poquito. Pienso que la paz, a pesar de los sufrimientos y de lo que pueda uno tener, hay que recurrir siempre a buscar la paz, ¿no? No es necesario alejarse ni irse a ningún lado para conseguirla. Bueno, eso. Bien. Gracias. A vos. Sí, bueno, mi nombre es Ricardo. Lo que se entiende en este pasaje, que es lo que me sorprende, es que Dios que rompe con la lógica que estamos acostumbrados. Ese es entender ese punto. Le doy la paz, pero no de la que están ustedes acostumbrados. Entender esa paz es la que más problemas nos trae para poder discernir, entender y hacerla propia. Entender de qué paz nos habla Dios y en el medio del conflicto. Ese es el punto. En el medio del conflicto, porque cuando está todo bien no hay drama. El problema es cuando viene mal. ¿De qué paz me habla Cristo? Entender el lenguaje, por eso es de otro, no del que estamos acostumbrados, no de lo que el mundo nos enseña o de lo que nosotros aprendimos durante nuestra vida, sino de una paz que viene en lo espiritual, o sea, en el medio del conflicto. ¿Cómo vivían aquellos que se arrodillaban porque iban a ser cacosteados y sonreían? O sea, cómo los mártires que fueron sacrificados se arrodillaban y alababan. O sea, ante el conflicto, es ahí preguntarme qué es la fe que tengo yo para recibir esa paz que Dios me da. Ese es el punto, poder entender eso que es lo que Él transmite. Bueno, con Ricardo nos conocemos, hago una pequeña y participo los viernes, justamente mañana tenemos encuentro de grupo bíblico, de reflexión bíblica, pero me parece interesante eso, justamente así comencé, que me parece que nos falta problematizar un poquito más y no resolver tan rápido. O sea, bueno, muchas veces preguntan, bueno, ¿qué dice la iglesia sobre esto? Que demandamos como a veces una cosa muy lineal, muy, bueno, tranquilos. Empecemos a ver que hay situaciones históricas, que justamente nos referimos aún al comienzo de este Zoom, donde, bueno, no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil decir, no, bueno, el camino es este, bueno, ahí está. Por eso, ahí Ricardo, vos planteaste una situación conflictiva. Bueno, planteemos la pregunta. ¿Y cuál es el camino de la paz cristiana en este contexto histórico, para esta coyuntura que estamos viviendo? Un poquito lo que les quise mostrar, no sé si lo logré, vuelvan, si quieren, leyendo el apunto, ojalá se logre, que los cristianos que escribieron los evangelios también vivieron coyunturas históricas complejas, ¿sí? Terremoto, guerra, la destrucción del templo, la paz romana, las corrientes filosóficas que proponían paz. Bueno, esa es, me parece, la cuestión. Los cristianos no podían preguntarle, bueno, a ver, ¿cuál es la línea que baja sobre la paz a una autoridad eclesiástica? Ellos estaban haciendo el cristianismo. ¿Ven? Eso a mí me apasiona mucho comunicar que los evangelios son el reflejo de la reflexión de las primeras comunidades cristianas, donde no estaba todo tan resuelto como a veces queremos nosotros de manera muy forzada, ¿no? Bien, sigo escuchando. Les dejo una pregunta abierta, que en ese entonces se veía, se experimentaba, porque Dios le traía la paz, pero también informaba que había algo, alguien, lo que fuera, llámenlo como quieran, 2000 años después, que generaba todos los disturbios, todo el mal, todo aquello que podía alejar y dañar al hombre, ¿no? O sea, había algo que hoy no se habla, pero bueno, yo creo que eso es fundamental.
las conclusiones y te gusta más la provocación, tengo una que dice, la paz no me deja en paz. Claro. Ahí va. Eso se Evangelios llama según San... antanáclesis. A ver, me parece que eso no estaba preparado para hacer pizza. En el chat hay algunos comentarios de agradecimiento. Ahí también dicen, te agradecen por compartir y hacen el voto de seguir compartiendo la paz, construyendo la paz. Dice, sentir paz es tener y sentir la plena confianza en Dios. Karina también de Miriuca dice que muy bueno todo el curso en general. Gracias. Pero tenemos una invitación. Esto recién empieza. Es la doctora Talamé. Ella va a presentar los encuentros bíblicos ignacianos. Esto lo van a hacer todas las regiones. Van a ser entregas mensuales de encuentros bíblicos ignacianos. Con esto estamos diciendo que o sea, que la base es la Biblia y también la de los ejercicios, ¿no? De San Ignacio. Así que el primer lunes de cada mes va a haber alguna entrega con respecto a esto. Es un camino de espiritualidad y va a estar en la página de DENAPBI y cada uno va a poder hacerlo a su tiempo. Si dentro de 2 o 3 meses alguien considera que puede empezar, tendrá que empezar siempre del primero, porque como les decía, es un proceso de espiritualidad. Es gratuito, no hay que pagar nada, está abierto a todo el mundo. Hay que tener fe, saber leer y tiempo dedicarle a Dios para hablar con Él. Ya con eso pueden hacer el curso. La idea es animar nuestra vida desde la Biblia, no solo con la cabeza como en este curso, sino también con el corazón. Por eso el retiro que le damos de la Biblia. Lo pueden hacer en el momento que ustedes quieran, no tiene tiempo. Dedicarle el mes que quieran, el tiempo que quieran, el día de la semana que quieran, es para que les sirva y puedan llegar a Dios desde su palabra. Eso está bueno. Y lo otro que es una linda propuesta porque nosotros hablamos de regiones, para quienes no están al tanto de la estructura del departamento. Cuando hablamos de regiones hablamos de todo el país, así que es una propuesta federal. Cada uno tendrá su impronta, así que escucharemos distintas entonaciones, distintas maneras de expresarse, toda una riqueza también para compartir la espiritualidad así a nivel nacional, ¿no? Y si alguno dice, ay padre o Ana María, no tengo ni tiempo de leer nada, tenemos los podcasts en Spotify, buscan y con la lectura, vamos siguiendo lecturas en Cuaresma fueron las primeras lecturas de la misa, ahora volveremos con las primeras lecturas de la misa todo el tríodo pascual y después empezaremos con todos los lunes un texto diferente. Ahí hace falta nomás un celular, bajarse la aplicación porque también es gratuita. No es necesario pagar nada en la aplicación. Pero desde ya que sí podemos decir algo más, que es agradecerles que nos hayan acompañado en este proyecto, que todo lo que aprendimos sobre la paz en las escrituras también sea algo que nos anime y nos aliente para ser nosotros constructores de la paz también en los grupos bíblicos. Así que con todo el material que nos aportaron los expositores, podremos nosotros también sembrar semillas en nuestros espacios, ¿no? Espero que así sea. Sí, sí. Muy bien. A Mirta un aplauso, por favor. A Mirta un aplauso. Porque abrió la Biblia a todos nuestros hermanos sordos. Y eso está muy bueno. Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas Mirta. gracias por la enseñanza de hoy. Gracias. Muy buenas todas las propuestas. Muy bien. Entonces, el Señor está con ustedes.
Y con y tu con tu espíritu. y con tu espíritu. Y el Dios de la paz los acompañe siempre, los bendiga y los guíe. Amén. 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 Muchas Amén. gracias. Gracias. Buenas Gracias. noches. Muchas Gracias a todos. gracias. Gracias, Buenas buenas noches. noches, gracias.